Recuerden, por favor, colocar su nombre y apellido siempre en el chat y cualquier duda, consulta también por ese medio, sino en las pausas que hacemos. Bien, le voy a compartir la pantalla. Bien, como ya les dije entonces, esta es la clase número 5 y vamos a ver el contenido que es de fuerza y movimiento. Es el cuarto tema del curso. Ya nos va quedando el último tema y ya pasaríamos a lo que es el repaso y luego al cuestionario y las preguntas que pueden aparecer en las pruebas. Así que empezamos entonces. Lo primero que tenemos que conocer, lo primero que tenemos que aclarar es el concepto de fuerza. La fuerza va a ser un tipo de acción que va a ejercer un objeto sobre otro, ya sea para detenerlo, para desplazarlo o para deformarlo. Hay un sinnúmero de ejemplos en la vida cotidiana donde nosotros vamos aplicando esta fuerza. Por ejemplo, cuando empujamos algo, cuando un deportista levanta pesas en los deportes, como lo hemos visto muchas veces en la televisión, un objeto cuando atrae a otro, cuando frena un objeto, cuando se usan las anclas para frenar los botes, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de ejemplos donde podemos ver cómo es que se aplica esta fuerza. Y como puede apreciarse también en estos mismos ejemplos, siempre tienen que haber dos cuerpos que interactúen para que esta fuerza se dé. Un cuerpo no puede ejercer una fuerza sobre sí mismo, siempre deben haber dos. Entonces, esta fuerza puede ir en distintas direcciones, puede tener diferentes intensidades y puede ir de un lado para otro. En realidad no tiene un orden definido, sino que puede ir en distintas direcciones. Por eso tenemos tres características que siempre se describen en la fuerza, pero como no es algo que uno puede ver más que la persona que la está haciendo, se utilizan para estudiar este tipo de fuerzas una flecha, como bien sale ahí en la diapositiva, que se llama vector. Esta fuerza nos va a ejemplificar estas tres características que tenemos que conocer de las fuerzas. Entonces, esta flechita que aparece en la diapositiva nos va a decir tres cosas: la dirección de la fuerza, el sentido de la fuerza y la magnitud de la fuerza, la intensidad o la magnitud de la fuerza. Entonces, con esta flecha que se conoce como vector, vamos a conocer en la dirección de esta fuerza la inclinación que posea, ya sea horizontal, vertical o diagonal. ¿Hacia qué lado va a ir esta fuerza? También en la punta de esta flecha vamos a conocer el sentido de esta fuerza, hacia dónde apunta, es decir, hacia la izquierda o hacia la derecha. Asimismo, con la magnitud vamos a conocer la intensidad de esta fuerza, y eso se va a medir con el tamaño de la fuerza. La longitud que tenga esta flecha nos va a decir la intensidad que tiene, más fuerte o menos fuerte. Y con eso vamos a ver cómo es que esta fuerza va a ir funcionando con estas tres características. Veo una manito levantada, adelante, puede hablar lo que necesite, o lo anota en el chat, como prefiera. Señorita, yo me voy a ausentar porque se me murió un primo y vengo para acá, estoy acá. No se preocupe. Ah, Haga lo que tenga que hacer. Estas clases siempre quedan grabadas, así que no se preocupe, puede dejar su nombre en el chat de igual manera para la asistencia y después se pone al día con la grabación, no se preocupe. muy amable, gracias. De nada, pues. Bien. Recapitulando entonces lo que acabamos de ver. La fuerza va a ser una acción que va a ejercer un objeto sobre otro, ya sea para moverlo, desplazarlo o deformarlo. Esto va a estar representado por una flecha que se llama vector y nos va a mostrar cómo es que interactúan estos dos cuerpos que van a participar de esta fuerza. Con esto vamos a tener tres características, que va a ser la dirección, el sentido y la intensidad de la fuerza. La dirección puede ir
horizontal, vertical o diagonal. El sentido que va a ir mostrado por la punta de la flecha puede ser de derecha a izquierda, y la intensidad o la magnitud de la fuerza va a estar medida por el tamaño de esta flecha, y nos va a indicar la intensidad de esta fuerza, qué tan fuerte es o si tiene poca fuerza. Entonces, eso vamos a conocer de todo esto, que la fuerza va a ser una acción ejercida de un objeto a otro, siempre dos, y se va a ejemplificar con vectores, teniendo dirección, sentido e intensidad. Vamos a cambiar. Ya. Las fuerzas pueden clasificarse de muchas maneras, pero tenemos dos principales. Vamos a tener de punto de aplicación y de tiempo. Estos van a ser los dos criterios principales para la clasificación de la fuerza. En los puntos de aplicación vamos a tener las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. Y en el criterio del tiempo vamos a tener las fuerzas impulsivas y las fuerzas de larga duración. Partiendo por los puntos de aplicación, vamos a tener que las fuerzas de contacto van a ser todas aquellas que el cuerpo que va a ejercer esta fuerza va a estar en contacto directo con el que la va a recibir. Por ejemplo, cuando empujamos una caja, nosotros que somos los que estamos haciendo esta fuerza, estamos en contacto con la caja que va a ser el objeto que la recibe. Ese es un ejemplo de fuerza de contacto. Vamos a estar estos dos objetos involucrados, la persona y la caja en este caso, y van a estar en contacto para que esta fuerza se genere. Por otro lado, vamos a tener las fuerzas a distancia, que va a ser cuando el cuerpo que ejerce la fuerza y el cuerpo que la recibe no van a estar en contacto, sino que, como su nombre lo dice, van a estar a distancia. Tenemos varios ejemplos para esto, que las más comunes son la de los imanes o la de la fuerza de gravedad, que si bien no están en contacto, ambas son fuerzas que van a atraer objetos hacia sí mismos. En el caso de la gravedad, nosotros nos mantenemos con los pies sobre la Tierra, que esa va a ser la fuerza de gravedad. Entonces, con el otro criterio que es el tiempo, vamos a tener las fuerzas impulsivas y las de larga duración. Las impulsivas son aquellas que tienen un corto periodo de duración. Son muy breves, apenas segundos en algunos casos. Un ejemplo claro es cuando están jugando al tenis y la raqueta entra en contacto con la pelota. Es una fuerza que se genera sí o sí porque esta pelota llega al otro lado del campo, pero es muy breve, son apenas segundos o milisegundos en que se realiza esta fuerza. Y esa es una fuerza impulsiva, de corta duración. Por otro lado, las fuerzas de larga duración van a ser aquellas fuerzas que van a durar un poco más. Y va a tener un tiempo considerable. Entonces, un ejemplo de las de larga duración, que también nos sirve el ejemplo de la gravedad, en este caso nosotros estamos siempre con nuestro pie sobre la Tierra. La gravedad funciona constantemente, es una fuerza de larga duración porque mantiene a todos los objetos que están dentro de la Tierra pegados a ella. Es una fuerza constante, de larga duración. Entonces, dentro de las clasificaciones de las fuerzas tenemos 4 que van a estar divididas por puntos de aplicación y el tiempo en que va a suceder esta fuerza. En los puntos de aplicación vamos a tener fuerzas de contacto y fuerzas a distancia. Las fuerzas de contacto van a ser aquellas donde los involucrados, que siempre son 2 o más, van a estar en contacto, como su nombre bien lo dice. Se van a estar tocando. Y en las fuerzas a distancia va a pasar todo lo contrario. Los cuerpos involucrados, los objetos involucrados, no van a estar en contacto, no se van a estar tocando, sino que van a ejercer estas fuerzas y recibir estas fuerzas a distancia. En el caso del tiempo, tenemos las fuerzas impulsivas y las de larga duración. Las impulsivas son aquellas que son dadas en un corto periodo de tiempo, son muy breves. Y las de larga duración, como bien lo dice su nombre, duran mucho más en un tiempo mayor. Esas son las 4 grandes clasificaciones que tenemos de la fuerza. Ahora vamos a ver los tipos de fuerza. Hay muchos tipos de fuerzas y en esta clase vamos a ver los más comunes o los principales.
Entonces, aquí tenemos 4. La fuerza aplicada, fuerza de roce, fuerza de gravedad y fuerza normal. La de gravedad ya la revisamos un poco, así que la vamos a poder pasar un poquito más rápido. En las fuerzas aplicadas, vamos a tener que son aquellas fuerzas ejercidas sobre un objeto sobre otro. Así de simple. Simple es una fuerza que uno puede hacer regularmente y siempre va a ser ejercida de un objeto a otro. Eso es una fuerza aplicada, que nosotros, como bien sale aquí en el ejemplo, cuando uno empuja una caja. Eso es una fuerza aplicada de un objeto a otro. Las fuerzas de roce van a ser aquellas fuerzas donde una se opone al movimiento entre estas superficies para frenarlo. Por ejemplo, como ahí sale también en la diapositiva, cuando empujamos una silla con rueditas. En algún punto, si nosotros dejamos de empujar esta silla con rueditas, la silla va a dejar de moverse hasta que finalmente se va a detener por completo. Esto se va a dar a la fuerza de roce. En este caso, el suelo va a ser quien va a dar esta fuerza opuesta, contraria, y nosotros vamos a hacer la fuerza que va a tratar de sobreponerse. En este caso, nosotros vamos a estar empujando la silla, vamos a hacer la fuerza mayor, pero el suelo nos va a hacer la fuerza contraria, la fuerza de roce, y va a hacer que esto se vaya frenando. Esa es la fuerza de roce. Cuando dos fuerzas se oponen y en este caso la superficie va frenando al objeto que nosotros estamos movilizando. En la fuerza de gravedad que nosotros ya la revisamos, va a ser una fuerza física que va a ejercer el planeta sobre los cuerpos que se encuentran en ella. Va a estar representada por el peso de este cuerpo. Como bien nosotros hablamos así burdamente que una persona pesa 50 kilos, otra pesa 60 kilos, otra 80 kilos, todos ellos, ese peso va a ser la fuerza que ejerce esta fuerza de gravedad para mantenerlo sobre la Tierra o pegada a ella. Esa es la fuerza que se va a ejercer para que nosotros nos mantengamos dentro de esta Tierra. Es una fuerza que va a estar en constante movimiento, o sea, se va a ejercer constantemente de larga duración porque nosotros vamos a permanecer constantemente sobre la Tierra. Ahora, esto sucede en los planetas, en este caso en la Tierra, pero si vemos en el espacio, por ejemplo, en el espacio no hay gravedad o está muy disminuida. Y podemos ver que los astronautas flotan. No están pegados a la Tierra o a la Luna en el caso de que sea esta la excursión. Se quedan en el aire porque la fuerza de gravedad es mucho menor. Entonces no se ven forzados a estar pegados a la superficie, sino que están flotando. Y por último vamos a tener la fuerza normal, que es la fuerza ejercida sobre un objeto en contacto con una superficie. Es siempre perpendicular. No va a ser una fuerza constante, sino van a ser simplemente cuando estas entran en contacto, como cuando uno deja una caja arriba de una mesa. Eso es una fuerza normal. Es un poco más simple de entender. Entonces, eso van a ser los tipos de fuerza que son generalmente más comunes. La fuerza aplicada, que es cuando ejercemos fuerza sobre un objeto cualquiera. Las fuerzas de roce, que es cuando nosotros generamos una fuerza, pero tenemos otra que se va a oponer, generalmente las superficies se van a oponer con una fuerza contraria. Tenemos la fuerza de gravedad, que va a ser aquella que ejerce el planeta hacia los cuerpos que se encuentran en ella para mantenerlos sobre la superficie. Y finalmente la fuerza normal, que es la fuerza ejercida de un objeto cuando entra en contacto con una superficie, que queda siempre de manera perpendicular. También tenemos otros tipos de fuerzas que son los que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos 3 tipos de fuerzas más. Tenemos las de empuje, la de tensión y la resistencia al aire. La de empuje va a ser la fuerza donde un objeto es colocado en un fluido y debido a la fuerza de empuje, este objeto va a flotar, va a ser impulsado hacia afuera. Por ejemplo, cuando uno tira una botella al mar, o una pelota al mar, o uno mismo se tira al mar, la fuerza de empuje hace que nosotros
después de entrar en contacto con el agua, volvamos a subir a la superficie. Flotemos. Hace una fuerza contraria a la que nosotros hicimos en un principio. Y nos va a empujar hacia arriba. Sucede generalmente con los fluidos, la fuerza de empuje, que hace que, a pesar de que nosotros hagamos esta fuerza contraria de tirarnos al mar, o cualquier objeto es lanzado al mar, este vuelve a surgir a la superficie por la fuerza de empuje. En segundo lugar, tenemos la fuerza de tensión. Esta va a ser la que se da generalmente por una fuerza ejercida en cuerdas, lazos o cadenas en una dirección opuesta al objeto que nosotros queremos movilizar. Por ejemplo, cuando nosotros tiramos de una cuerda de ambos extremos, en cualquier competición donde hemos visto comúnmente, o cuando una grúa remolca a un auto. Esto es más sencillo, porque nosotros vemos este mecanismo donde está esta cuerda, el lazo, la cadena que nosotros utilizamos, y esta se engancha al auto. Ambos tienen su propio peso, generan su propia fuerza, pero cuando se genera esta tensión en la cuerda, cuando la grúa retrocede o hace que esta cuerda se enrolle para tironear al auto, esta fuerza de tensión hace que se genere una fuerza mayor y este auto se mueva, salga del lugar donde está o se movilice en el caso de que sea necesario. Esa es la fuerza de tensión, la que se da generalmente cuando se aplica esta fuerza en cuerdas, lazos o cadenas para movilizar o mover algún objeto hacia otro lugar. Por último, tenemos la resistencia al aire. Esta es una fuerza que va a actuar sobre los objetos mientras viajan en el aire. Un ejemplo puede ser cuando uno se tira en paracaídas. La función del paracaídas es utilizar la fuerza de resistencia del aire para disminuir la velocidad de la caída y además para dar un mayor control sobre ella. ¿Qué pasa cuando uno va sin paracaídas? Es una caída libre, uno no se frena, empieza a ganar velocidad incluso y va precipitado hacia el suelo sin nada que lo frene, porque uno no genera una fuerza mayor contra el aire. Pero si uno usa un paracaídas, que es una estructura un poco más grande, y esta se extiende, ¿qué hace el aire? Hace una fuerza contraria contra este paracaídas y esta fuerza se va frenando. Nuestra caída deja de ser una caída así libre y empezamos a frenar esta fuerza hasta que podemos controlar y finalmente nuestros pies tocan el suelo. La resistencia al aire va a ser eso, la fuerza que va a ser contraria a los objetos que se encuentran dentro de este aire. El ejemplo más simple siempre va a ser cuando uno se tira en paracaídas. Cuando uno abre el paracaídas, esta resistencia al aire entra en acción y se va a frenar nuestra caída. Esos son otros 3 tipos de fuerza. Pero para que sea un poquito más fácil de entender todas estas clasificaciones y los tipos de fuerza, como siempre vamos a poner un breve video y de ahí continuamos. De inmediato se los reproduzco. Necesito esa valija para irme de viaje. ¿Me ayudas a bajarla? Es muy pesada. ¿Cómo me lo perdí? Buenas, buenas, queridos amigos. ¿Cómo están? Para poder encontrar a la responsable de mi desgracia de hoy, vamos a tener que aprender un poco más sobre la fuerza. Bueno, esa puede ser una de las tantas fuerzas que hay. Llamamos fuerza a la acción que ejerce un objeto sobre otro mediante el cual lo puede deformar, detener o desplazar. Usamos la fuerza al empujar un auto para moverlo o al frenar un peso que cae del cielo. Para representar las fuerzas, los científicos suelen usar flechas, llamadas vectores. La orientación de la flecha en el espacio nos muestra la dirección de la fuerza, la punta de la flecha, su sentido, y el largo
nos indica su magnitud o intensidad. Para que una fuerza se pueda aplicar, es necesario que existan dos cuerpos. ¿Humanos? No necesariamente. Siempre que un objeto le aplica una fuerza a otro, éste ejerce una fuerza igual y contraria. Usamos las fuerzas cuando empujamos a alguien en una hamaca, cuando amasamos el pan o cuando atajamos una pelota. ¿Y si usamos nuestra espada láser para cortar un droide en dos? Ok, esa también. Todas esas son fuerzas de contacto, porque los objetos que interactúan entre sí se tocan. Un ejemplo que experimentamos cotidianamente de fuerza de contacto es la fuerza de rozamiento. Cuando estamos caminando, andando en bici o en un auto sobre una superficie, esta ejerce una resistencia contraria al movimiento hasta frenarlo. Es por eso que si estamos en una bici y dejamos de pedalear, vamos a sentir como lentamente esta se frena. Es por la fuerza de resistencia que ejerce el suelo sobre las ruedas. En el hielo, la fuerza de rozamiento es mucho menor. Es por eso que es tan fácil patinar o esquiar sobre esa superficie. Sin embargo, existen otras fuerzas que no pertenecen a este grupo, porque pueden interactuar a distancia. ¿Se les ocurre alguna? Un ejemplo de fuerzas a distancia es la fuerza que ejercen los imanes. Como ya sabemos por capítulos anteriores, estos son capaces de atraer ciertos objetos metálicos con la fuerza de su campo magnético. Otra fuerza que afecta a todos los seres vivos y elementos de la Tierra es la fuerza de gravedad. Por esta fuerza, todos los objetos están atraídos unos a otros. Cuanto mayor sea el peso de un objeto, mayor será la fuerza que ejerce. Y en nuestro planeta, el cuerpo con mayor peso de todos es el planeta. Es por eso que estamos todos atraídos hacia ella y no salimos volando por el espacio. Bueno, entonces la fuerza puede ejercerse por contacto o a distancia. Dentro de las fuerzas por contacto se encuentra la fuerza de rozamiento y dentro de las fuerzas a distancia se encuentra la fuerza de gravedad y la magnética. Todas esas fuerzas pueden representarse usando flechas llamadas vectores. Bien, ¿alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro, que haya que repetir o todo bien? Todo bien, Todo bien. profesora. Súper. Todo bien, profe. Ya, continuamos entonces. Bien, el siguiente concepto que vamos a ver ahora es movimiento. Ya vimos fuerza, cómo es que funciona, y ahora nos toca la segunda parte que corresponde a movimiento y sus conceptos básicos. El movimiento, como definición, se entiende que es un cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo y siempre teniendo en consideración un punto de referencia. ¿Por qué siempre teniendo en consideración este punto de referencia? Porque el movimiento es muy relativo, es un concepto que depende mucho desde donde uno lo esté mirando. Por ejemplo, el más sencillo de explicar, donde uno puede notar más o menos cómo es que funciona esto, es cuando uno va sentado en el metro. Uno toma su asiento, se queda tranquilito esperando que el metro se mueva, pero si uno toma como punto de referencia donde uno está sentado sin moverse, sin hacer nada, uno claramente no se está moviendo. Sin embargo, si uno toma como punto de referencia la estación que estamos a punto de dejar, claro que nos estamos moviendo porque el metro va a pasar a la siguiente estación y ya no vamos a estar en el mismo lugar que antes. Asimismo con todo. Si uno va dentro de un auto, uno no se está moviendo, pero el auto sí. Depende mucho de dónde nosotros estamos considerando el movimiento, el punto de referencia. Entonces, por esto el movimiento es un concepto tan relativo. Porque si yo lo veo desde un lado, puede que no me esté moviendo, pero si lo veo desde otro punto de vista,
sí que estoy cambiando de posición. Pero a grandes rasgos el movimiento lo que es un cambio de posición a lo largo del tiempo, siempre respecto a un punto de referencia, que nos va a indicar este punto de referencia la distancia en la que nosotros nos estamos movilizando, nuestro cambio de posición. Dentro del movimiento, como ya dijimos, tenemos una serie de conceptos básicos que los vamos a ir revisando uno por uno. Tenemos la trayectoria, el desplazamiento, la distancia, la velocidad, la aceleración y la posición. Vamos a ir viendo uno por uno. Los primeros son la trayectoria y el desplazamiento. Los dos son muy diferentes. La trayectoria va a corresponder al recorrido que uno va a realizar al realizar este movimiento, es decir, desplazarse de un punto a otro. Lo que tiene la trayectoria es que uno va a considerar todos los movimientos realizados. Es decir, si yo voy de mi casa al metro, voy caminando, tomo una serie de atajos, puede que doble mal en una esquina, me tenga que devolver o tomar otro camino para llegar más rápido, o si me equivoco, cambio de camino y me voy por otro lado. Todos esos recorridos que yo voy a realizar, todos los cambios de dirección, todos los atajos o las veces que me he perdido para llegar al punto de destino, todo eso va a ser la trayectoria y todo se considera en el cálculo final, por decirlo de alguna forma. Entonces la trayectoria va a corresponder a todo el movimiento, todo el recorrido que yo voy a realizar para desplazarme de un punto a otro. Por el contrario, el desplazamiento lo que va a hacer es un vector o una línea recta que va a unir desde el punto inicial de nuestro movimiento, donde nosotros comenzamos, hasta nuestro punto final, sin considerar atajos, sin considerar cambios de dirección, solamente donde yo empecé y donde yo terminé. En este caso sería mi punto inicial, mi casa, y el punto final, el metro. No voy a considerar los atajos, no voy a considerar los cambios de direcciones que hice, o si me perdí o no, o si me devolví o no. Solamente voy a considerar mi casa y el metro, y voy a trazar una línea recta, y eso va a ser el desplazamiento. Entonces, la trayectoria va a ser el recorrido que yo voy a realizar desde un punto a otro, considerando todos los cambios de direcciones, todo el recorrido completo. En cambio, el desplazamiento va a tomar solamente el punto inicial y el punto final y va a trazar una línea recta. Esa va a ser la diferencia. La trayectoria considera todo lo que uno realiza y el desplazamiento solamente considera punto inicial y punto final. Los siguientes conceptos que vamos a revisar son posición, distancia, velocidad y aceleración. Vamos a tener en posición como el lugar que vamos a ocupar respecto a un punto de referencia. El lugar que nosotros vamos a ocupar, el punto cero, donde vamos a iniciar el movimiento. Ese va a ser nuestro punto de referencia, podría utilizarse, pero en general la posición es el lugar en donde estamos, donde nosotros vamos a ocupar un espacio. Nuestro punto de referencia o punto cero. Nada más, la posición es donde estamos. Y es lo que vamos a considerar para ver si es que cambiamos de posición o no, hicimos algún tipo de movimiento, nos desplazamos de un lado a otro o no. Ese va a ser nuestro punto cero, punto de referencia. Luego vamos a tener la distancia, que va a ser la longitud recorrida por un cuerpo, por lo general medida en metros, aunque en general solemos utilizarlo también en kilómetros, principalmente cuando nosotros realizamos un viaje para medir el kilometraje que nosotros recorrimos, la distancia que recorrimos, hablamos en kilómetros o en metros. Por ejemplo, de mi casa a un negocio cercano, que podríamos decir que está a 10 cuadras, en general uno lo habla en metros o en kilómetros. Me parece que unas cuadras son 100 metros, entonces ahí uno diría 10 cuadras, estamos hablando de una serie de cantidad de metros que me tomó de llegar a un punto a otro. Esa va a ser la distancia, la longitud recorrida. La velocidad va a ser el desplazamiento de un cuerpo en un tiempo determinado. Considerando este mismo ejemplo de los viajes, la velocidad va a ser el tiempo que me tomó de llegar a un lugar a otro, la velocidad que yo utilicé. En el caso de los viajes, uno en general puede verlo en un auto, donde te marca la velocidad que tú estás yendo en kilómetros por hora. Por ejemplo, en carretera que dice que está permitido ir a 120 kilómetros por hora. Esa va a ser nuestra velocidad. Vamos a
a 120 kilómetros en un tiempo determinado que va a ser esa hora. Esa va a ser la velocidad, el desplazamiento de un cuerpo en un tiempo determinado. Este es constante. Puede ir cambiando, pero en general es más constante. Por último, vamos a tener la aceleración, que va a ser este cambio en la velocidad en un desplazamiento. Por ejemplo, en un tiempo determinado, en el mismo auto, yo voy a ir a 100 kilómetros por hora. Pero me va a salir una señalización que dice que puedo ir a 120. Y si yo voy apurado, voy a acelerar, voy a aumentar la velocidad, voy a hacer este cambio y ya no voy a ir a 100 kilómetros por hora, sino que voy a ir a 120. Esa es una aceleración. Va a ser este cambio de velocidad en un desplazamiento. Voy a hacer el mismo viaje, el mismo recorrido, pero va a haber un cambio en la velocidad. Va a aumentar o también puede hacer lo contrario de disminuir. Pero en el caso de la aceleración va a ser este cambio donde va a aumentar la velocidad. Entonces tenemos estos 4 conceptos. La posición, que va a ser el lugar donde nosotros vamos a ocupar nuestro punto cero o punto de referencia. Vamos a tener la distancia, que va a ser la longitud recorrida, todo el camino que nosotros realizamos medidos en metros o kilómetros. Vamos a tener la velocidad, que va a ser este desplazamiento de un cuerpo en un tiempo determinado, que va a ser kilómetros por hora o metros por segundo. Y tenemos la aceleración, que va a ser un cambio en la velocidad en un desplazamiento, un aumento de esta velocidad. Esos son los últimos conceptos que vamos a revisar. Entonces, dudas, consultas, algo que no haya quedado claro o quedamos bien. Quedó claro, profe. Ah, está claro, Bien. Se entiende perfecto. Se Súper. entendió, profe. Ya, como esta clase es un poquito más cortita, vamos a ir directo a una parte de la guía para que la vayamos revisando las preguntas. Como siempre, le voy a dar unos minutitos y después las vamos revisando. Confort al cuarto. ¿Cómo? ¿Cómo? No se entendió lo que estaba diciendo. No se entendió. Ya. Vamos a ver una parte de la guía, número 5. Yo aquí recorté una sección para que la vayamos realizando, porque como es una clase más cortita, para que vayamos aprovechando el tiempo. Esto es de términos variados. Yo le puse en una columna la A, los conceptos que nosotros ya revisamos, y en la B están las definiciones, o una descripción de estos conceptos. Entonces, ustedes van relacionando con la definición que les corresponda. Les voy a dar unos 5 minutitos y revisamos. ¿Qué número de la guía es? No sé si se refiere a si está en el manual, porque estas son las guías 169. anexas. ¿Cuánto? 169. Muchas gracias por decir la página. Ya. Esta es la guía 5. Recuerden que yo siempre les voy a enviar, o la tutora les va a enviar esta guía a sus grupos para que después ustedes las completen y lo que nos quede la revisamos en la próxima clase. Entonces, 5 minutitos, les voy a dejar esto proyectado para que lo desarrollen y de ahí lo revisamos.
Gravedad, fuerza, ejerce. Fuerza, gravedad. Tensión. ¿Cierto? La fuerza aplicada. Un objeto por otro. La fuerza aplicada. Resistencia al aire. Resistencia. Bien. Pasaron ya los 5 minutos para que revisemos. Entonces, ¿qué nos pide en esta actividad? Juntar los conceptos con sus definiciones. En primer lugar, tenemos la fuerza de gravedad. Su definición sería, en este caso, que sería la que representa el peso de un cuerpo y varía en cada planeta. Así como nosotros sabemos la Bien. fuerza que nosotros estamos ejerciendo, de acuerdo al peso. Y esto va a variar en cada planeta, como bien dice su definición. Ese es el primero. La siguiente es roce. Su definición sería que es la fuerza contraria al movimiento, que es lo que va a generar que este se frene. Luego vamos a tener la fuerza de tensión, que como bien vimos, va a ser esta fuerza ejercida por cuerdas, lazos o cadenas en una dirección opuesta al objeto. La fuerza va a ser una magnitud
que puede experimentar diferentes valores, dirección y sentido. Esa es su definición. En la fuerza de resistencia al aire, lo repetimos varias veces, un ejemplo sería un paracaidista, donde el paracaídas es quien recibe esta fuerza de resistencia al aire. Y por último tenemos la fuerza aplicada, que es la fuerza que se aplica sobre un objeto en otro. Eso sería entonces la respuesta correcta de todos estos conceptos. Ahí ustedes van chequeando si las tienen correctas, la corrige. A mí Y me faltó la 1, la fuerza de gravedad. Esa no le encontré yo el resultado. la fuerza de gravedad sería la que representa el peso de un cuerpo, que va a ir variando en cada planeta. Esa es la respuesta correcta. ¿Alguna otra que les haya faltado, que les haya dado dudas, o quedamos ok con la revisión? Quedamos ok. Ojo con la revisión. Ok. Súper. Eso sería entonces por la clase de hoy. Espero que les haya quedado clarito. En general, eso es lo más importante que tienen que saber. No son conceptos complicados. Y de todas maneras, después de este próximo tema que nos queda, que sería el último de sonido, ya pasaríamos al repaso y luego al cuestionario final. Veo una manita levantada, dígame nomás. Yo no alcancé a escuchar bien porque se me cortó, entonces alcancé a notar fuerza de gravedad y roce solamente, Ya. Repetimos entonces. La por detención, favor. la respuesta correcta es la fuerza de tracción que va a ser ejercida por cuerdas, lazos o cadenas en una dirección opuesta al objeto. Esa es la detención. La fuerza por sí sola, el concepto de fuerza va a ser que es una magnitud que puede experimentar diferentes valores, dirección y sentido. Ya. En la resistencia al aire, la respuesta es el ejemplo que dimos cuando estábamos explicando lo que es un paracaidista. Ese es un ejemplo. Esa es la respuesta correcta de resistencia al aire. Un paracaidista es un ejemplo. Y por último, la fuerza aplicada, que su definición va a ser fuerza aplicada sobre un objeto por otro objeto. Esa es la correcta. Ya. ¿Ahí sí? Me falta una, la tensión. La tensión es la definición que dice fuerza de atracción ejercida por cuerdas, lazos o cadenas. Ah, ya. Ok. Ahí estamos listos. Muchas gracias. De nada. Bien, si no hay más dudas o consultas, esa sería la clase de hoy. Como ya les dije entonces, revisamos los que nos quede de la guía 5 en la próxima clase en el inicio, vemos la materia que nos queda y ahí vamos viendo cómo vamos a funcionar con el repaso que vamos a hacer y el cuestionario final. Muchas gracias por su atención y que tengan una muy buena noche. Gracias a usted. Igual, gracias. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego.